Había una vez, ni dos ni tres, solo una vez. Había una vez y mentira no es. Un rey, un rey muy bueno, muy justo, que gobernaba muy bien un pueblo feliz. Y ese rey tenía un hijo grandote, ya tenía 18 años, ¿no? Y ya tenía un poco de barba en el mentón, ¿no? Y el hijo muy inquieto quería ser como su papá, quería ser un gran gobernante. Entonces un día fue a ver a su papá, el rey, y dijo, papá, mira, yo ya crecí, yo ya soy grande, quiero ser un gran gobernante como tú. Así que préstame unas cuantas aldeas, ¿no? De reino para ir gobernando a los ciudadanos, ¿no? Voy a probar, ensayo y error, y tú vas a ser mi coach, ¿no? Y gracias a tus buenos consejos voy a ser un gran gobernante como tú. El papá miró a su hijo y dijo, efectivamente, hijo mío, has crecido. Muy bien. ¿Tú quieres gobernar? Perfecto. Anda al bosque a escucharlo. Y cuando lo hayas escuchado, ven. ¿Qué me manda al bosque mi papá? Uy, yo ya soy grande, quiero gobernar y él me manda a jugar al bosque. Qué fastidio que los papás nunca entienden que nosotros los hijos vamos creciendo. No quiero ir al bosque, pero bueno, caballero, orden del rey. Ya pues, entonces el hijo se va molesto en el bosque, ¿no? Escuchar al bosque le parece una tontería, ¿no? Y el bosque es frondoso, ¿no? Va a ensuciar su linda camisa ahí, pero bueno, se mete 1 metro dentro del bosque y escucha. Y escucha un pajarito que canta. ¡Listo! Ese es el hijo, regresa donde el castillo de su papá y dice, papá, yo ya fui al bosque, y escuché al bosque, y escuché un pajarito que cantaba. El padre se molesta, abre la ventana, dice, mira hijo, ¿ves? ¿Ves? Mira, en el jardín del palacio, ahí hay un árbol. En ese árbol, ¿ves? Hay un ave. A ver, escucha, canta igual. ¿Qué me dice a mí que fuiste al bosque a escucharlo o te quedaste tranquilito en el jardín del palacio escuchando las aves? Por favor, hijo mío, por segunda vez, anda al bosque a escucharlo. Y cuando lo hayas escuchado, ven. Entendí, se dijo el hijo. Se trata de una tarea escolar. Bueno, tarea escolar, cuaderno, lapicero, ¿no? Entonces el hijo agarró su cuaderno, su lapicero, se fue al bosque. Se metió 2 metros dentro del bosque, ¿no? Y empezó a apuntar en su cuadernito todos los animales que escuchaba por ahí, ¿no? Y que la serpiente, y que el mono, y que el ave, y que la libélula, y que el otorongo. ¡Ay! Salió y regresó al castillo y dijo, acá está papá, mira, todo está en el cuadernito, todos los animales que yo escuché en el bosque. Acá está. Padre agarró la lista, se molestó otra vez, abrió la ventana y dijo, mira hijo, ¿ves al fondo del pueblo? Bueno, en ese pueblo ha venido un circo y en ese circo están todos los animales de tu lista. ¿Qué me dice a mí que fuiste al bosque a escucharlo o te quedaste tranquilito, ¿no? En el circo del pueblo? Por favor, hijo mío, por tercera vez, anda al bosque a escucharlo. Y cuando lo hayas escuchado, ven. Ah, esta vez el hijo supo que no había más remedio, había que ir a escuchar al bosque. Entonces se despidió de su mamá la reina, se despidió de su papá el rey, cogió unas cuantas cosas, ¿no? Y se internó
en el bosque. Mm. Y pasaron los días y no regresaba el príncipe. Pasaron las semanas, los meses y no regresaba el príncipe. Pasaron los años y no regresaba el príncipe. Y ya todo el mundo se había olvidado del príncipe, ¿no? ¿Quién será este? Ya se lo comieron los animales salvajes. Todo el mundo se olvidó del príncipe. Todos menos su padre, que esperaba el retorno de su hijo con mucha ansia y paciencia. Y un día, porque siempre llega el día en los cuentos, un día sale del bosque un hombre con pelo largo, todo sucio, con barba grande, con una camisa toda rota, como un mendigo, ¿no? Se dirige al palacio y pide a los guardias ver al rey diciendo que era su hijo. Los guardias no lo reconocen, pero por si acaso van a preguntar al rey y el rey dice, sí, sí, que pase, por favor, es mi hijo. Y el hijo entra en el cuarto del trono donde está sentado el padre. Y el padre mira a su hijo y lo reconoce de inmediato. Qué feliz estoy de verte, hijo mío. A ver, cuéntame, ¿qué has escuchado en el bosque? Escuchaba al murmullo de las hormigas felices cuando logran regresar al hormiguero justo antes de que cayera la lluvia. Escuchaba al reventón silencioso de los capullos en la primavera, cuando la savia sube de nuevo en todas las plantas. Escuchaba el murmullo silencioso de los árboles cuando se intercambian moléculas, comidas e informaciones, cuando se dan besitos a través de sus raíces y organizan el cuidado del bosque. Escuchaba, ya basta, hijo. Yo sé, ahora sí, que fuiste a escuchar al bosque. Qué bueno. Bueno, ahora que sabes escuchar lo que no se oye, sabrás escuchar las demandas y necesidades de tu pueblo. Ven, hijo mío, siéntate en el trono y gobierna.